Este video está a cargo de los estudiantes Julián Ágreda, Virginia Cabezas, Wanda Colorado y Nancy Mondol. Son las 9 de la noche y llega a Fundación una paciente llamada Ada de 20 años, en donde le comenta a usted, su médico tratante, que se ha dado cuenta de una hinchazón en toda la cavidad oral y que con el paso de las horas ha ido aumentando en severidad. Además, está acompañado de un eritema localizado. Usted continúa con la entrevista y ella le niega lo siguiente: prurito, fiebre, mialgias, artralgias y rinorrea. Ada le comenta que se realizó un procedimiento odontológico en donde se le extrajo un diente y que horas después empezó a notar los síntomas que ya le comentó. En cuanto a los antecedentes, lo único de importancia que usted nota es el consumo de IECAS, dado que ella fue diagnosticada como hipertensa grado 2, y el uso de anticonceptivos orales. Luego, ella le dice que tras de repeso, mientras esperaba que usted la atendiera, notó que sus manos también se estaban hinchando, junto con una sensación de indigestión y dolores tipo cólico en el abdomen. Ahora se pueden tomar un tiempo para pensar qué es lo que tiene nuestra paciente. Al ver usted cómo el cuadro clínico de la paciente empeora con tanta rapidez, decide darle antihistamínicos, debido a que sospecha de una reacción alérgica. Sin embargo, estos no fueron efectivos, dado que el edema de la paciente ahora compromete todo su rostro y el abdomen. Entonces, usted se colocaría a pensar, ¿y ahora qué hago? Pues va y habla con sus colegas hasta que uno recuerda su clase de inmunología sobre una enfermedad que le hablaron que se llamaba angioedema hereditario. ¿Qué es el angioedema hereditario? El angioedema hereditario es un trastorno genético que predispone a un individuo a desarrollar edema vasogénico. Esta es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por episodios recurrentes de angioedema sin urticaria o prurito, que con mayor frecuencia afectan la piel o los tejidos mucosos de las vías respiratorias superiores y gastrointestinales. Aunque la inflamación es autolimitada, la afectación laringea puede causar asfixia mortal. La patogenia del angioedema hereditario implica la acumulación de líquido extravascular en diversos tejidos a través de un mecanismo no inflamatorio y no alérgico. La identificación de defectos en el gen SERPIN-G1 y varios otros genes recientemente identificados han contribuido significativamente a la comprensión de la fisiopatología del angioedema hereditario. Inicialmente se creía que esta enfermedad era un trastorno de la vía del complemento, causada por la deficiencia del inhibidor de C1. Sin embargo, la identificación de nuevos defectos genéticos ha expandido el espectro de esta enfermedad más allá de la vía del complemento. Manifestaciones clínicas. Los primeros episodios suelen aparecer antes de los 20 años de edad. Las manifestaciones clínicas incluyen edema periorbitario de aparición brusca, edema en cara y extremidades, dolor abdominal como resultado del edema intestinal y edema laringio que conduce a voz ronca, dificultad para respirar y ocasionalmente la muerte. Epidemiología. La prevalencia del angioedema hereditario se estima en un individuo por cada 50.000, con rangos reportados de 1 por 100.000 a 1 por 150.000. Los hombres y las mujeres se ven afectados por igual, pero en el tipo 3 se afecta de forma predominante a las mujeres. No hay diferencias conocidas en la prevalencia entre los grupos étnicos. Antes de la disponibilidad de una terapia efectiva, este trastorno estaba asociado con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 30% debido a la asfixia por la inflamación laringea. En la inmunopatología del angioedema hereditario está implicada la vía clásica del complemento. En la vía clásica del complemento, el C1 es un complejo hexamérico formado por dímeros de C1Q, C1R y C1S. Es C1Q el que reconoce la porción Fc de los anticuerpos IgG, aunque también se sabe que puede unirse la porción Fc de las IgM, y reconocer de igual manera la proteína C reactiva que actúa como opsonina. Los otros dos componentes, es decir, C1R y C1S, son proteasas serinas que priorizan a otras proteínas del complemento, activándolas. Como comentaba antes, C1 es un hexámero compuesto por dos moléculas de C1Q, dos de C1R y dos de C1S.
Cuando C1Q se une la porción Fc del anticuerpo por sus dos cabezas, este evento activa a C1R que escinde a C1S y por consiguiente la activa. La C1S escinde a la siguiente proteína de la cascada que es C4 y la convierte en C4A, un fragmento de menor tamaño, y C4B, un fragmento de mayor tamaño. C4 es un homólogo al C3 y C4B es un homólogo al C3B. Aquí los enlaces ésteres-amida se forman entre el antígeno y anticuerpo o con la superficie de una célula adyacente que es unida a anticuerpos. C2 se une con C4B y luego C1S escinde a C2 en C2B y C2A. En este caso, C2A es el fragmento de mayor tamaño y el que permanece unido a C4B. Ahora el complejo C4B2A es la C3 convertasa de la vía clásica. El factor B, que hace parte de la vía alternativa del complemento, es homólogo al C2. Como pasaba en la vía alternativa, algunas moléculas de C3 se pueden unir al complejo C4B2A y formar el C4B2A-C3 que funciona como C5 convertasa. La C5 convertasa escinde a C5 en C5A de menor tamaño y C5B, un fragmento de mayor tamaño. El fragmento C5b permanece unido a proteínas del complemento que están unidas a la superficie celular. C5b mantiene una estructura tridimensional que le da la capacidad de unirse a C6 y C7. El componente C7 del complejo es hidrofóbico y se inserta al interior de la membrana lipídica donde se convierte en un receptor de alta afinidad para el C8. C8 a su vez es un trímero compuesto por tres cadenas. Una se une al complejo formado por C5b, C6 y C7. El otro forma un heterodímero con la cadena que está unida al complejo. Y el último se inserta en la membrana lipídica. Ahora, todo este complejo C5b, 6, 7 y 8 tiene una capacidad limitada de lisis celular. Para que la actividad lítica del MAC sea completa, se necesita la unión de C9, que tiene una estructura similar a la de una perforina y que hace poros en la membrana, causando un desbalance osmótico que se permite por la entrada masiva de agua a la célula. Sin embargo, se necesita acabar con la activación del complemento porque muchos de los productos de proteólisis son perjudiciales para las células aledañas. Cuando el C1Q se une a su receptor y empieza la activación del complemento por la vía clásica, el C1 inhibidor actúa como sustrato para C1R y C1S. Cuando estas lo escinden, quedan unidas a ellas de manera covalente, lo que causa la separación de C1R y C1S de C1Q. Lo que sucede en el angiodema hereditario es que hay una deficiencia del inhibidor de C1Q. Las formas mejor caracterizadas del angiodema hereditario surgen de la deficiencia o disfunción del inhibidor C1Q. Sin embargo, hay otras formas de angiodema hereditario en las que el C1Q es normal. Se ha identificado un pequeño pero creciente número de variantes patogénicas sospechosas en los genes de otras proteínas para explicar la enfermedad en algunas familias, mientras que la patogénesis en otras familias sigue sin estar clara. Ahora vamos a hablar del C1 inhibidor. Este inhibe los pasos en la vía clásica como de la lectina que hacen parte del sistema del complemento, así como la vía de coagulación intrínseca, fibrinolítico y generadores de quinina. Dentro de estas diferentes vías, C1 inhibidor inhibe varias proteasas plasmáticas como es C1R y C1S, serinas proteasas asociadas a lectina que se unen a la manosa, factor de coagulación 12, factor de coagulación 11, calicreína plasmática y plasmina. La función del C1 inhibidor en la vía generadora de quinina es la que más relacionada se encuentra con la patogénesis del angiodema hereditario. Mutación en el gen SERPING1 conduce a niveles disminuidos o proteína C1 inhibidora funcionalmente anormal. Esto da como resultado la pérdida de la regulación del factor 12A y las enzimas de calicreína, lo que conduce a un exceso de producción de bradicininina. Se cree que la activación del factor 12, posiblemente por los fosfolípidos liberados de las células dañadas, es el mecanismo principal. Además, la proteína de choque térmico 90 generada durante el estrés celular puede mejorar la activación del sistema de contacto. El factor 12 activado y la calicreína catalizan la escisión del quinógeno de alto peso molecular,
por la calicreína, con liberación de bradicinina. El C1 inhibidor normalmente juega un papel en la limitación de la producción de bradicinina al inhibir tanto la calicreína como al factor 12 activado, por lo que cuando C1 inhibidor es deficiente o disfuncional, la producción de bradicinina está relativamente sin control. La deficiencia o disfunción de C1 inhibidor produce niveles bajos de C4, porque el complejo C1 normalmente corta C4 como parte de la vía clásica del complemento, y esto se exagera si C1 inhibidor es deficiente. C1 inhibidor es un inhibidor extremadamente potente de C1R y C1S, en relación como están viendo con las otras proteasas que C1 inhibe, por lo que el resultado de la deficiencia de C1 inhibidor puede detectarse fácilmente en la vía como un nivel bajo de C4. Por lo tanto, no se cree que los niveles bajos de C4 estén directamente relacionados con la patogénesis del angioedema hereditario, sino más bien solo una prueba de detección sensible para la deficiencia de C1 inhibidor. Recordemos que las bradicininas son un potente vasodilatador. También tiene importantes efectos de mejora de la permeabilidad vascular. Así que los niveles séricos elevados de bradicinina en la sangre son responsables de las manifestaciones clínicas observadas en pacientes con angioedema hereditario, porque ésta, al actuar sobre los receptores BR2, genera un aumento del calcio intracelular que activa la proteína quinasa C, la cual fosforila la caderina endotelial vascular, como también la beta-catenina y a la P120. Entonces se activa la quinasa de miosina ligera, que resulta en la polimerización y contracción del citoesqueleto de actina, y en consecuencia la célula se retrae, incrementando la brecha dentro de las células, lo que genera la pérdida de la barrera, por lo cual permite el movimiento transcelular del líquido, y pues lo vamos a ver representado en un edema. En cuanto a la etiología de esta patología, veremos que es de origen genético, estando asociado principalmente a alteraciones en C1 inhibidor, pero también en otras proteínas. La etiología del angioedema hereditario depende de C1 inhibidor. Así, una deficiencia va a generar angioedema tipo 1, una disfunción va a generar angioedema tipo 2 y con función y cantidad normal va a generar angioedema tipo 3. El gen codificante para C1 inhibidor es SERPING1, ubicado en el cromosoma 11. Es parte de la familia de las serpinas, serine protease inhibitors, como C1 inhibidor, transcortina, alfa-1 antitripsina, entre otras. La mayoría de las mutaciones que se reportan del gen SERPING1 son mutaciones en regiones exónicas y en uniones intronexón, las cuales se transmiten por herencia autosómica dominante. Sin embargo, al menos 25% de los casos de angioedema hereditario se presentan por mutaciones de novo. En angioedema hereditario tipo 1, las mutaciones causales son de sentido contrario, de cambio de marco de lectura e indels, lo que lleva a proteínas truncadas o mal plegadas que no se pueden secretar, y así disminuye la concentración de C1 inhibidor. En angioedema hereditario tipo 2, ocurren mutaciones puntuales cerca al sitio catalítico, que lleva a mutación de sentido contrario, lo que generará una secreción de C1 inhibidor disfuncional. Como se mencionó antes, en angioedema hereditario tipo 3 se caracteriza por concentración y función normal de C1 inhibidor, pero su etiología es dada por mutaciones en los siguientes genes. En el gen F12, que codifica para factor 12 o Heichmann, las mutaciones relacionadas con angioedema son de sentido contrario e indels, que llevan a un aumento de factor 12, el cual es activado por plasmina. Un desencadenante de este tipo de angioedema hereditario es el aumento de concentración plasmática de estrógenos, como se podría dar en el embarazo o en tratamiento con anticonceptivos orales, porque el promotor de este gen es similar al de los elementos de respuesta a estrógenos, lo que genera síntesis de factor 12 en respuesta a la misma molécula. En el gen PGL, que codifica para plasminógeno, las mutaciones de sentido contrario generan cambio estructural en la proteína, lo que lleva a un aumento de la producción de bradicininas vía factor 12 activado. En el gen angiopoyetina 1, que codifica para la proteína con el mismo nombre, se generan mutaciones de sentido contrario, que disminuyen la concentración plasmática de la proteína y aumenta la posibilidad de formar multímeros inactivos, y con ello menor estimulación de su receptor asociado. Por otra parte, la secreción disminuida de angiopoyetina 1 versus la secreción normal de angiopoyetina 2, su antagonista, genera aumento de los efectos antagonistas sobre los efectos agonistas.
Estos efectos son el aumento de la permeabilidad vascular y desestabilizamiento endotelial, lo cual desencadenará un episodio de angioedema. En el angioedema hereditario se pueden presentar 3 tipos diferentes de la enfermedad, los cuales revisaremos a continuación. A manera de resumen, en pacientes con angioedema hereditario tipo 1, la deficiencia de C1 inhibidor es en cantidad, mientras que en pacientes con el fenotipo número 2, la deficiencia es funcional. Estos dos tipos desarrollan el cuadro clínico común que se mostró anteriormente. En los pacientes con angioedema tipo 3 se encuentra C1 inhibidor en concentraciones normales y con funcionamiento normal, pero en angioedema tipo 3, por mutación en el gen F12, la predisposición aumentará en mujeres, debido a su mayor producción fisiológica de estrógenos y por estar expuestas a ellos con mayor facilidad. En cuanto a individuos con gen PGL mutado, se presentará mayormente en adultos y con mayor probabilidad de generar edema en cabeza y cuello más que en extremidades y genitales. Además, un desencadenante del cuadro clínico de este fenotipo es el consumo de medicamentos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de la misma. En pacientes con angiopoyetina 1 mutado, los cambios en las manifestaciones clínicas no se distinguen de las presentadas en angioedema hereditario tipo 1 o tipo 2, pero están agrupados en tipo 3 debido a que la concentración y función de C1 inhibidor está normal. Diagnóstico diferencial. Cuando se sospecha que un paciente puede tener angioedema hereditario, uno de los puntos más importantes a revisar son las otras posibles entidades que pudiesen estar causando los síntomas del paciente. De ahí que sea pertinente hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Entre dichas entidades se encuentra angioedema adquirido, síndrome de obstrucción intestinal con presencia de dolor tipo cólico, ascitis y disminución de la motilidad gástrica. Esta entidad adquiere importancia cuando el predominio de los síntomas en un paciente con angioedema hereditario es del tracto gastrointestinal. Angioedema inducido por histaminas, en el cual se presenta urticaria, eritema y angioedema. Apendicitis, por dolor punzante y abdomen agudo, y debido a que los signos semiológicos son positivos. Diagnóstico. ¿Cómo puedo saber que ADA tiene angioedema hereditario? El diagnóstico de angioedema hereditario de tipo 1 y 2 se basa en una historia clínica y hallazgos físicos sugestivos durante los episodios, combinados con resultados consistentes de al menos 2 conjuntos de estudios complementarios, como la medida de la concentración de C4 y de los análisis cuantitativos y funcionales de C1 inhibidor. Idealmente estos deberían estar separados por el tiempo por un mes o más. Los antecedentes familiares del angioedema respaldan firmemente el diagnóstico, pero no es necesario, ya que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes tienen mutaciones de novo. No se requieren pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico de angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor en adultos. El diagnóstico del angioedema hereditario asociado con variantes en el factor 12, angiopoyetina 1 o plasminógeno se basa en una historia clínica sugestiva y hallazgos físicos durante los episodios, con estudios de complemento normales y antecedentes familiares positivos. Los estudios genéticos confirman el diagnóstico y es la única forma de hacer un diagnóstico definitivo si los antecedentes familiares son negativos. El diagnóstico del angioedema hereditario de origen desconocido requiere una historia clínica sugestiva y hallazgos físicos durante los episodios, estudios complementarios normales, antecedentes familiares positivos y la falta de efectividad demostrada de un ensayo prolongado de antihistamínicos no sedantes en dosis altas. Entre los factores desencadenantes de un episodio de angioedema en pacientes con angioedema hereditario están traumas leves, como lo es en el caso de nuestra paciente del trabajo dental, la intubación o la perforación de la lengua, infecciones, entre las más prevalentes las de Helicobacter pylori, el uso de ciertos medicamentos tales como medicamentos que contienen estrógenos, como lo es la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos, el tamoxifeno. Este es un modulador selectivo del receptor de estrógenos que tiene acción mixta, es decir, actúa como agonista y antagonista en este receptor. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAS, inhibidores de los receptores de angiotensina 2, ARA2, cambios hormonales en las mujeres como el embarazo o incluso el estrés emocional.